Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué emoción poder saludarles y bendecirles. Bienvenidos a tu espacio del renuevo. Un episodio más para ti y para nosotros, porque a todos Dios nos bendice. Hoy traemos una palabra preciosa, un temazo, la verdad. Fíjate que la palabra del Señor nos da muchos ejemplos acerca de lo que te vamos a hablar hoy. Así que no le cambies, quédate. Esta noche el Señor te quiere hablar y dice, así como Dios te bendice en lo espiritual, asimismo Dios te bendice en todo ámbito terrenal o material. ¿Te interesa el tema? Pues déjanos presentarte a nuestro invitado de esta noche, el hermano Eric de León. Buenas noches, que el Señor le bendiga. Gracias, hermano, por haber aceptado esta invitación y poder tener una charla, porque al final es una plática de las maravillas y de los milagros económicos, financieros, tantos milagros que Dios nos ha permitido vivir. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Es un gusto poder estar en este lugar al lado de su persona. Es un tema muy hermoso, muy especial, la verdad, porque Dios durante nuestra vida, Él nos lleva a milagro, Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Y el área financiera no es una excepción de lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Yo quiero empezar declarando la palabra, donde dice que buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Yo creo en esa palabra, porque la palabra de Dios es verdad, es certera. Dios no miente, amén. Dios es hermoso. La palabra de Dios no regresa vacía. Y nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios, amén. Una de las claves para nosotros poder tener una estabilidad, no solo económica o financiera, sino que en cada área de nuestras vidas, es esto: poder servir a Dios, poder amar a Dios, poder poner a Dios como primer punto en nuestras vidas. Amén. En primer lugar, así es. En primer lugar. Entonces, Dios es un Dios bueno, que definitivamente Él nos quiere bendecir. Así es. Amén. De una forma extraordinaria, de una forma grande. Sobrenatural. Sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. Entonces, podemos hablar de muchos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo quiero tocar un ejemplo que lo viví, ¿verdad? Que hablábamos el otro día en el desayuno, ¿se recuerda? Exacto. Ahí, y es que platicando si estamos desayunando, era un cumpleaños, pero todos, la verdad, para la gloria de Dios, todos servimos al Señor, y entonces Amén. ahí el primer tema de celebración es Cristo, el segundo Amén. es Cristo y el tercero es Cristo. Entonces empezamos a hablar y empezamos a coincidir en temas de, es cierto, ¿te ha pasado cosas como venir y comprar sin dinero? Y así fue como empezamos a desarrollar el tema, tanto que los que estaban ahí nos hacen la broma y dicen, ay, ¿cómo no los grabamos ahorita de una vez? Porque ya luego en el podcast se van a poner nerviosos, dice. Pero en realidad no. Y yo le digo, mire, este es un tema muy importante. Amén. Porque ciertamente nosotros hemos vivido los milagros de Dios. Fácil. Y bueno, yo sé que el hermano trae versículos y yo también quiero darte versículos que son poderosos, que son como armas de guerra, que van a quitarle van a abrir una puerta del cielo, que a veces uno cierra, porque la palabra también dice que por falta de conocimiento perece mi pueblo. Muchas veces hay cosas que no llegan a ti porque no sabes pedir. Espíritu Santo te lo dice, claro, pedís y pedís mal. Pero hay algo que yo estoy muy de acuerdo con usted, hermano. Primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, no busques a Dios por lo que te pueda dar. Amén. Gloria a Dios. Primero, eso es algo que yo sí quiero quedar bien clara, porque no van a decir, ay, sí, la hermana Patti está hablando sobre el evangelio de la prosperidad. No, es que así no es. Yo hablo de un Dios que te prospera. Yo hablo de un Dios que no tiene límites. O sea, los únicos que podemos limitar a Dios somos nosotros, porque nosotros somos limitados. Pero Él no. Él es alfa, es omega, Él es el dueño de todas las cosas y te las quiere dar. Bueno, este tema sería tan grande que no nos alcanzaría hoy, porque tendríamos que pasarnos también el tema de la mayordomía. O sea, recuérdate que hay personas que también no les da más,
porque no saben utilizar los recursos. Pero primero vamos a hablar de cómo Dios te da los recursos. Gloria a Dios. Y luego en otro podcast podemos hablar de tu mayordomía, porque también hay muchos que tienen y se van a gastar. Hay muchos que no tienen y se van a gastar. Una mala Y administración. una mala administración. Pero ese tema es mayordomía. Pero el tema de hoy es Dios sí te quiere bendecir. O sea, Amén. el hecho, quítate de la mente que Dios te quiere en pobreza. Que los cristianos son pobres. Hay mucha gente, hermano, que dice que los cristianos son pobres. Pobre aquel que no tiene Cristo. Ese es pobre. Ese realmente sufre. Sufre de ansiedad, sufre de depresión, sufre de pobreza financiera y de pobreza espiritual. Pero en Cristo es diferente. La victoria está dada para ti. Así Gloria que a Dios. se recuerda el otro día que usted me comentaba un ejemplo que yo le digo, wow, ese es el Dios que yo amo y el que yo conozco, el Dios de milagros. Amén, gloria a Dios. Y ese es el Dios que nosotros queremos compartir con ustedes en esta hermosa noche. Porque realmente Dios es un Dios de milagros. Lo que es imposible para mí, lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es. Amén. Y en algún momento de nuestras vidas pensamos que no hay salida, que no hay solución a diversos temas que vivimos nosotros durante nuestra vida. Amén. Y la verdad es de que sí la hay. Claro. Dios es un Dios de milagros, de prodigios, de maravillas, y es lo que queremos testificar nosotros en esta tarde. Compartir con ustedes en esta hermosa noche, poder compartir con ustedes de ese Dios de milagros. Amén. Y le compartí el otro día. Venía yo de un año de estar buscando trabajo y no encontraba. Y las puertas cerradas y las puertas cerradas. Y yo me acerqué a nuestro hermano apóstol, pastor de la iglesia, comentándole que tenía una oportunidad laboral. ¿Y dónde es? Le conté dónde era. ¿Cuánto te van a pagar? Era un buen sueldo. ¿Qué horario tenés? Y ahí le dije, ahí está el punto. A mí. Y el horario era de lunes a domingo, descansaba un domingo al mes. Él me quedó viendo y me dijo, nunca se cambia lo espiritual por lo material. Amén. Pensalo bien, ora a Dios, pero dejó en mi corazón esa espinita, ¿verdad? Y era lo que hablábamos al principio. Buscad primeramente el reino de los cielos. Amén. Ese trabajo no lo agarré. Agarré otro, que fue una escuela muy, muy bonita. Estuve ahí 8 años. Pero yo le di el lugar a Dios. Amén. Y vi a las semanas la bendición de Dios, que fue una gran bendición, una gran experiencia. Pero esperé el tiempo de Dios. Obedecí a Dios. Amén. Que eso es muy importante, porque muchas veces Dios nos habla y nosotros hacemos pues oído sordo a la palabra, a lo que Dios nos está hablando. Y muchas veces Dios, hey, es por aquí. Amén. Y nosotros queremos pues agarrar nuestro propio camino porque pensamos que ese es el correcto. Amén. Entonces fue una buena decisión esperar el tiempo de Dios en mi vida. Y poner en práctica la palabra. Amén. Porque ahí lo que usted hizo fue ser conocedor de la palabra y poner en práctica, poner a Dios en primer lugar. Porque yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Usted dijo que tenía un año, imagínate, estar un año sin trabajo. Ser tú, papá, proveedor de casa. Un año sin chance, noches. O sea, eso es un montón. Amén. Te llega el trabajo que estás esperando, pero te dice que tienes que entregarle también tus domingos. Y el hermano nos está diciendo que su respuesta fue no. Porque el pastor le dijo, no lo hagas, pero él pudo en su libre albedrío decir sí. Escoger. Y escoger. Ahí está. Esa es la parte de la obediencia. Y esa es una de las claves. Sé obediente y ten fe. Si tú vas con obediencia, pero es que el pero, tú puedes estar lleno de pero y en tu lógica con mucha razón. Porque si usted me llega a decir, no, es que mire, lo voy a aceptar porque tengo que pagar esta factura, esta otra factura. Y, o sea, situaciones, cómo fundamentarnos en este mundo, las vas a tener todas. Y todas segurísimamente también van a ser muy certeras. Pero el hijo
el hijo que ama al padre escucha su voz y es obediente. Y el padre al que tú le sirves, al que nosotros le servimos, él no es de burla de nadie. Amén. ¿Y entonces qué pasó? Pues durante ese año yo vi la mano de Dios y la provisión de Dios. Porque realmente Dios a ninguno de sus hijos los deja o los abandona. Y eso es lo hermoso de esto y lo que realmente uno quiere dar a entender, uno quiere compartir. Porque cuando uno hace a Dios el centro de su vida, amén, Dios se encarga del resto. Y es una situación hermosa, es una situación preciosa porque Dios nos sorprende, amén. Hasta en el más mínimo detalle, Dios tiene el control. Así es. Una vez, hermanos, yo no tenía dinero. Y este es otro testimonio, ¿verdad? Pero ahorita se me vino a la mente. Ajá. Yo tenía antojo de comer pizza. Ajá. Y pues ya no tenía el dinero ya estábamos llegando a los últimos días del mes y no tenía el dinero para comprar una mi pizza. Amén. Lo pensé, dije, bueno, no me alcanza. Como a los 10 minutos me llama mi papá, ¿por dónde andas? Aquí, venite a la casa, compré pizza. Amén. Entonces, hermana, Dios, hasta esos pequeños detalles, Dios hace un milagro. Ese pequeño capricho, en algún momento Dios nos sorprende, Dios sabe cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras necesidades. Pero durante ese año yo vi la mano de Dios. Dios a sus hijos los ama, amén. Así es. Gloria a Dios. Incluso usted me comentó que compró sin dinero, Amén. que pudo adquirir un crédito sin trabajo. Oh, ese es otro testimonio, amén, hermana. Cuénteme. Tenía mi trabajo y vengo y le digo a mi esposa, preparé todo para el anillo, para poder, pues, casarnos, etcétera, etcétera. Le doy el anillo y al mes, corte. No. Amén. ¿Pero corte de la esposa o corte del trabajo? No, ¿O corte aquí en la transmisión? Explique bien. Córtale. No, corte laboral. Ranita, aquí estamos grabando. Corte laboral. Ay, hermana. no. Entonces, Pues usted con toda la ilusión de la boda y todo. amén. Y el gasto sin de la trabajo. Dios. Y sin trabajo. Ya habíamos iniciado con preparativos, pues ya estábamos pagando el tema del lugar de la boda, la comida y todo. Ya habíamos empezado a pagar, dado un anticipo y me quedé sin trabajo. Ush. ¿Qué pasó? Viene la duda, viene la incertidumbre. Hay tiempo. Eso de la duda, omítelo. La duda. Del diablo. Sí, como que dice, ¿será que hice bien? Amén. Sí, ¿será que es el tiempo? Ajá, ¿será que es el tiempo? Uy, qué dardo. Y viene a la mente de los hijos de Dios, del cristiano, amén, un sinfín de cosas, amén. Oré, te pedí a Dios, hablé con mi señora madre en ese momento y me dijo, mira, dale, Dios contigo, créelo, y esta fue la palabra, Dios contigo. Por eso hablamos de la palabra al principio, la palabra es verdad. Cuando a ti Dios te da una palabra, y Dios te confirma la palabra por medio de un hermano, por medio de otro hermano, por medio de una prédica, por medio de un programa, y Dios te confirma y tú sientes que le habla, es Dios hablándote. Amén. No hay pierde, amén. Así es. Y hay que creer esa palabra, confiar en lo que Dios nos está diciendo en ese momento, amén. Y entonces, me quedé sin trabajo, más o menos 1 año y medio, 1 año, y con el proyecto de poder casarme, 1 año, 1 mes, 2 meses por ahí. Wow. Sin trabajo, viendo qué tipo de negocio hacer, en el sentido de un amigo está vendiendo un vehículo, pues yo tengo un cliente, vengo, yo lo coloco allá, gano un poquito, y Dios fue poniendo de la misma forma poder salir a flote, poder solventar los gastos de la boda, porque habían gastos de la boda, amén. Bueno, pasó el año y gracias a Dios, de la mano de Dios, logramos ir pagando. Y íbamos al culto de oración al bosque. Y había unas casas que estaban construyendo, que estaban terminando de construir. Ah, conozco. Amén. Al bosque donde oramos los hermanos de la iglesia. Y dice mi mamá, miren qué bonitas esas casas. Voy a averiguar. Que son bien bonitas. Amén, son bonitas. ¿Cuáles? Voy a averiguar. Y averiguó y todo.
para la gloria y honra de Dios, tenía un mes más o menos de estar trabajando, me pidieron estados de cuenta y todo lo que piden para un crédito. Claro. Amén. A mi esposa también. Presentamos los documentos, algunas personas me dijeron, ese crédito no te va a salir. Amén. Eso es imposible si acabas de empezar a trabajar. Amén. Y no tenés mayor cantidad de dinero, de movimiento en tus cuentas, estabas sin trabajo, etcétera, ¿verdad? Los dardos del enemigo. Sí, los dardos del enemigo y lo natural, en lo terrenal, todo estaba listo para decir no. Es correcto. O sea, es que tenemos que entender que al que es hijo, empieza a vivir de la mano del padre. Tú tienes derecho a reclamar la paternidad. Ah, tiempo, es que mi padre es rico en gloria. ¿Y entonces por qué andas pobre? ¿Por qué andas todo desamparado? Pero, a ver, sigamos, hermano, porque después voy yo. Y ahí conocemos lo sobrenatural de Dios. Correcto. Amén. Lo sobrenatural de Dios, los milagros, los prodigios, las maravillas, que uno dice, ¿cómo fue esto? ¿Qué pasó aquí? Y es papá. La verdad que es papá. Y es hermoso tener una relación con papá, con Dios. Amén. Cuando conocemos a papá, tenemos un padre bueno. Dice la palabra de Dios que aún tus padres, siendo malos, saben dar buena dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre está en los cielos? Amén. Y miren, para hacérselo corto, salió el crédito. Sí. Nos dieron la casa. Y de una manera sobrenatural, no compramos refri, no compramos estufa, no compramos lavadora, y Dios nos fue regalando todo. ¡Wow! Dios nos fue regalando todo. Amén. Sí. Tenemos un Dios bueno, un Dios Así fiel. así es. Y eso es conocer lo sobrenatural de Dios. De la nada lo hace todo, con poco Él hace mucho, y Él te sorprende. Claro, porque Él dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho Él te va a poner. Amén. Él quiere, es que Dios es Dios. Dios tiene derecho a probarte como se prueba el oro y la plata. Él tiene que saber primero que tú estás porque lo amas a Él, como Job. O sea, es bien importante que tú entendas una cosa. Todo el mundo dice, es que yo me siento hoy como Job, permitirle. Pero cuando Dios habló de Job, dijo que no había otro hombre sobre la faz del mundo ni de la tierra como Job. ¿Qué significa esto? Que tal vez tú a veces te sentís apachurrado como Job, pero sinceramente hay que saber cómo está tu obediencia y tu integridad, porque Job es ejemplo de integridad. Y yo te puedo decir algo, si hay algo que el Espíritu Santo siempre va a premiar, es tu integridad, es tu santidad. Y yo te puedo decir, de porque lo he vivido. Ahora yo te voy a dar un ejemplo porque así fue como empezamos a hablar. Bien. Para mí, Mateo 18:19, yo necesito leértelo. Anótalo con fe. Porque recuérdate la palabra de Santiago, pero no me voy a saltar. Mateo 18:19. Para mí es un testimonio de vida. Claro, yo te voy a decir, yo tengo 4 años bajo el gobierno de Cristo. Y eso tal vez el Señor me permitió pedirle algo material hace 6 meses, 7 meses. ¿Qué significa eso? Que yo jamás llegué a pedirle nada a papá. Nunca. Yo llegaba a decirle que lo amaba, que me perdonara. Yo llegaba, él y yo, en el aposento santo, y eso era todo. Hasta que hubo un día, hace no mucho tiempo, con 8 meses, que de la nada se me quedaron 3 contratos. Hermano, 3, uno tras otro. Me llamaba, todo ya estaba listo para firmar, pero mire, fíjate que no hay firma. Yo, ¿cómo que no hay firma? Al ratito me estaban llamando que el otro tampoco. O sea, así, papá. Y yo dije, Señor, esto no es normal. Esto es un dardo del enemigo y yo no lo recibo. Y yo le dije, Señor, ¿qué hago? Me dijo, ¿qué tenés en tus manos? Yo tenía la Biblia. Me dijo, abrila. Y abrí la Biblia así. Y Mateo 18:19. Y la palabra del Señor es que no me quiero saltar nada, así que otra vez, así que se los voy a leer. Váyanse a Mateo 18:19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si tú crees esto con fe, ay Dios, que el adversario se agarre porque tú vas a cambiar la historia hoy mismo. Ponte de acuerdo con que tengas a la paz. Ahora te quiero contar otra cosa rápido. Esto va de la mano. En ese momento yo le dije, Padre, ¿yo con quién me tengo que poner de acuerdo si yo soy sola? Entonces me dice, porque yo tengo una hija, ustedes lo saben, y me dice, con tu hija. Pero unas 5 horas atrás de que sucediera esto, yo había reprendido a mi hija. O sea, le había caído papa.
Entonces estaba portando un poco mal, un poquito, ella es bien portada. Y resulta que yo cuando leí eso dije, con Elenita, mi hija. Entonces yo fui a hablarle. Amén. Hermano, ¿cree que quería? Pero yo no le fui a decir directamente lo que yo había descubierto en la palabra y con la fe, porque tenía una fe de decir, si yo me pongo de acuerdo con él, el Señor lo va a hacer, porque la palabra dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en mi nombre, mi Padre que está en los cielos se lo va a conceder sobre cualquier cosa, Señor, sobre cualquier cosa, es eso. Mira, aquí te voy a explicar varias cosas. La primera, ponte de acuerdo con el que estás a la par. Fíjate, a mí me costó ponerme de acuerdo con mi hija que tiene 16 añitos, que es un alma de Dios, de verdad. Ella es la nobleza, usted la conoce, hermano. Amén. Pero como yo le vi, jalaba las orejitas y pau, estaba, me decía, y yo, mi amor, ¿quieres comer? ¿Quieres comer a ella le encanta mucho una lasaña especial. No tengo hambre, ajá. Todo me decía no. Y yo dije, Señor, ahí la enseñanza todavía seguía para mí. Intenté hablarle y no se pudo. Al otro día, buenos días, mamita hermosa, me dice como que si absolutamente nada había sucedido. Entonces el Espíritu Santo me dice rápido, Pati, para mi Padre que está en el cielo, es muy fácil bendecirlos. Lo más difícil es que aquí en la tierra ustedes se pongan de acuerdo. Y te permití, me dijo, que entendieras esto para que te des cuenta, si a ti te costó, me dijo, ponerte de acuerdo con una niña que no tiene rencor, que no tiene odio, ¿cómo más crees tú que hubiese sido con un esposo una esposa que estén peleando, que estén en infidelidad? Un reino dividido no prevalece. Un reino, o sea, ¿me entienden? Que estén contendiendo una hermana con un hermano, una hija con un padre, con una madre. O sea, entiendan que para Dios lo más fácil es dártelo. Amén. Pero lo más difícil es que seamos humildes para llegar a pedir perdón. Porque yo llegué a pedir perdón a mi hija porque la amo. Pero si la cosa hubiera estado en una circunstancia diferente, que hubiera sido alguien más, no sé. O sea, porque no puedo decir que soy perfecta, no es cierto, pero te tengo que dar la buena noticia. Y es que el perfecto es el que te ayuda. Él te ayuda a quitarte ese resentimiento, porque aquí Jesucristo, si te dice, pónganse de acuerdo, pero resulta que me peleé con él. Pues anda a pedir perdón. No, es que el problema es que yo no tuve la culpa. Es que no te está preguntando eso. Tú quieres que el Padre te bendiga sobre cualquier cosa. Quita ese orgullo. Pierde para ganar. Es que para ganar tienes que perder. Cuando yo me despojé de todo. Mi vida cambió. Mi vida cambió. Miren, de verdad, les voy a decir. Yo al otro día le dije, mi amor, vení para acá, vamos a hacer esto y esto. Le expliqué toda la palabra. Hermanos, delante de los vive Jehová, que no miento. A los 3 días me llamaron para firmar los contratos, no con las mismas personas, con otras personas, con mejor precio, con mejor negocio. Ese es el Padre al que yo le creo. Y de ninguna manera yo añadí despropósito alguno. Eso es otra cosa muy importante. Si tú ahorita estás quebrándote los dedos, es que no tengo, es que Dios, tú tienes que bendecir a Dios teniendo o no teniendo, porque Él sigue siendo Dios. Amén. Recuerda que la palabra dice, recibiré yo de Jehová solo lo bueno y no lo malo. De ninguna manera. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Amén. Entonces, cuando Él vaya viendo tu corazón, Él va a decir, no, hombre, si mi hijo tan lindo que se porta. Mira, ya se pusieron de acuerdo, ya se pidieron perdón. Esta noche es para que tú entiendas, tú quieres tener riquezas materiales. Perdona, ponte de acuerdo con quien te tienes que poner de acuerdo y pídele cualquier cosa, dice el Padre. Casa, carros, sí, es que el Padre no te está limitando. Los que nos estamos limitando somos nosotros mismos a no ponernos de acuerdo. Amén. Ahora, hay otra cosa, hermano, muy, muy importante. Proverbios 18:21. La palabra en Proverbios 18:21 dice que, lo que tú vas a declarar con tu boca es vida. Es vida. Es abundancia, es plenitud, es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo soy sano, yo soy próspero. Amén. Pero si tú todo el tiempo vas a andar hablando, es que no me alcanza, es que no tengo, es que no puedo. Ay, hermanito lindo, mire, se lo voy a leer porque es que no quiero que me pase aquí. La vida y la muerte están en el poder de tu lengua y tú vas a comer de sus frutos. Amén.
O sea, hermano, me está captando lo que le quiero decir. Mire, yo no ando por ahí, ay, yo tengo, ay. No, 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 Dios no te está diciendo eso, porque de todo lo que andes hablando vas a comer. Lo que Dios quiere es que tengas la conciencia de hablar palabra de vida, palabra de aliento, palabra de prosperidad. Es que la palabra genera vida. La palabra es vida. Amén. Dios es la palabra. Amén. Dios es vida. Dios es abundancia, Dios es paz, Dios es amor, Dios es gozo, Dios es plenitud. Así es. Amén. Entonces, un error que cometemos es que muchas veces buscamos el milagro. Amén. Pero no buscamos a Dios. Amén. Y un punto muy importante es amar. Es el más importante. El más importante. Por lo que Él es. Por lo que Él es, no por lo que da, no por donde me puede poner, amén, no por de donde me va a sacar, sino que realmente es porque yo lo amo. Yo lo busco porque lo amo. Yo le sirvo porque lo amo. Yo dejo de hacer esto porque lo amo. Amén. Cuando entendemos eso, el obedecer a Dios va a ser fácil, porque no queremos desobedecerle, amén. Amén. Queremos estar con Él, queremos ser agradables a Él. Amén, gloria a Dios. Así es. Entonces, hermana, realmente, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, ya ganamos. Así es. Ya ganamos. Ahí no hay pierde. Amén. Miramos lo sobrenatural de Dios, miramos la bendición de Dios, miramos cómo Dios abre caminos donde no los hay, hace sendas donde no las hay. Miramos cómo Dios, hermano, obra de una manera sobrenatural. Amén. Para nosotros. Amén. Que somos sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Y Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios fiel, un Dios misericordioso, que realmente Él no se queda con nada. Así es. Él no se queda con nada. Así es, así es. Fíjate que otro versículo que es importantísimo que anoten, porque es palabra. Es que es palabra, es vida. Amén. El Salmo 68:19, fíjate. Te lo voy a leer. Bendito el Señor, que cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. A ver, ahora déjame deslizarte. Fíjate que acabo de encontrar un súper trabajo con unos beneficios. Me dan seguro, me dan X, me dan acá, me dan bonos. ¿Y qué no le dan? Y eso es terrenal. Ahora, mira lo que el Señor te está diciendo. Bendito sea el Señor, que Él nos colma de sus beneficios. O sea, no hay límite. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿Cuál será el beneficio? ¿Cuál será el tope, el límite del beneficio de Dios para usted? Es infinito. Nosotros limitamos a Dios. Ahí está. Amén. Ahí está. Entonces, tú puedes decir esto todos los días de tu vida. Bendito sea el Señor. Tú te levantas y dices, hoy, bendito sea el Señor. Porque cada día Él me colma de sus beneficios. Pero tú tienes que creerlo con fe, porque recuérdate lo que dice la palabra en Santiago, capítulo 1, de versículo 5 en adelante. O sea, dice el Señor que aquel que no tenga sabiduría, pídala con fe. Pero ahí te está diciendo que pidas la sabiduría. Pero luego, a mí me impacta esa parte cuando dice, es que si tú no pides con fe, no se te dará ni la sabiduría, ni ninguna otra cosa sobre la faz de la tierra. En otra versión dice, ni ninguna otra cosa material. O sea, la fe es la parte que va a llevarte a que tú te superes. Es que, escucha, yo no te estoy diciendo que tú lo vas a ver fácil. Te vuelvo a poner el ejemplo. Cuando a mí me llamaron, que los contratos sabían que yo dije, Señor, esto no es normal. Yo no dije esto es fácil, dije esto no es normal. Y tampoco dije esto no me afecta. Por supuesto que me afecta. Pero yo sabía el Dios que tenía. Yo sé el Dios que tengo. Y mira, hermanito, yo me fui y yo tomé la palabra y a mí no me hubieran hecho moverme de ahí. Hay momentos en que tengo una certeza que Dios me habla, que yo pongo mi vida por la palabra. Yo le puedo hablar, Dios sabe que es cierto. No hay duda. Yo no tengo duda. La más mínima. Yo no tengo ni la más pequeña duda. De mí sí dudo de decir, Señor, aquí tal cosa, perdón. Pero de Dios jamás.
Jamás. Y te voy a decir otra cosa que entendí, que voy entendiendo, porque apenas 4 años no es nada. Pero lo voy entendiendo con amor, porque yo quiero aprender todos los días con humildad y Él me sorprende cada día de mi vida. Pero te digo que el Señor tiene un propósito hoy para que tú te levantes y salgas de esa situación. Y también Él quiere que tú te pongas en una situación incómoda, ponerte en una situación difícil, porque Él quiere realmente conocerte y que tú te conozcas. Amén. Porque Él sí te conoce, pero a veces nosotros no nos conocemos. ¿Qué alcance vas a tener? ¿Cómo vas a reaccionar? Usted dio un ejemplo clarísimo. No aceptó el trabajo. Amén. O sea, ahora... Con la prueba. Exacto. Ahora, diga, ¿a alguien, tú aceptarías ese trabajo? Ay, hermanita, perdóneme, pero no sabiendo la necesidad que tengo que pagar factura, mi hija aquí, acá, yo tengo que aceptar, no importa si yo voy a sacrificar mi domingo. Ok. Dios, Él es soberano, Él es un Dios que en su persona, el Espíritu Santo, Él es un caballero que va a respetar tu decisión, pero tú siembras para cosechar. Entonces, si siembras poco, no esperes cosechar un montón. Y acá podríamos hablar de dando es como recibimos, pero no nos vamos a meter ahí. Ese es otra podcast. Ese es otro tema. Pero yo sí te voy a decir una cosa. No te es lícito estar hoy en bancarrota, porque tú eres hijo de un padre, dueño del oro y de la plata, de la tierra y de toda su plenitud de lo que en ella hay. Y te digo, el Señor sí mueve, mira, por único entrega una nación. Él sí mueve personas, cosas. Yo te puedo decir, el otro día yo quería algo, no voy a decir qué, y el Señor me lo concedió. Y yo me quedo así como, Señor, tanto amor. Y yo me pongo a llorar de gozo. Hay personas que me ven llorando y dicen, ay, yo tengo una tía súper amorosa que el otro día me vieron, sí, me empieza a pegar el de espalda. Y me dicen, tranquila, hija, tranquila, todo va a estar bien. Y yo, tía de mi alma, yo lloro de gozo, de felicidad. Yo no sé cómo expresar esto, pero solo se siente. Dios nos enamora. Dios te enamora y Dios te va a sacar de ahí si tú le crees, si tú tienes fe, si tú estás aferrado a la palabra del Señor, si tú con fe le vas a decir, Padre, no me es lícito hoy estar aquí, porque tu palabra dice que aún los animalitos del campo, que no trabajan, que no hilan, ellos comen, cuánto más no tú harás por nosotros. Padre, tu palabra es una, es santa, es sagrada. Vean la insistencia de la mujer, de la viuda, y el juez injusto. Vayámonos a la parte de abajo, donde dice, el Señor te muestra que si tú estás insistiendo, sé perseverante, persevera. ¿Tú crees que el Señor se tardará en hacerte justicia? Si este juez injusto que ni amaba a Dios, ni temía a Dios, ni temía a hombre, ni a nadie, hizo justicia, ¿cuánto más Dios no va a hacer justicia de la petición que tú hoy le estás pidiendo? Él sabe tu necesidad, pero Él quiere saber también cuánto tú le amas. Cuánto tú tienes de santidad en ti, cuánto tú tienes de amor para Él, cuánto tienes un poquito de su hijo Job, porque por eso lo pone como ejemplo. Mira, ¿ya? No solo que vivas las derrotas que Job vivió en algún momento, aparentes circunstancias, sino cuánto tú le vas a creer al Señor, cuánto lo vas a honrar en el momento de la prueba, dice el Señor. Honra al Señor en el momento de la angustia. Y deja ver la salvación de Jehová. Así que, la verdad es que ni sentí el tiempo. Se fue el tiempo muy rápido, amén. Hermano, yo no sé qué otra cosa quisiera usted añadir para... Yo solo quiero agregar de que no hay mejor camino que el de Cristo. Amén. Amén. Cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros le amamos, Él se encarga de todo. Es una bendición grande el poder ser llamado su hijo, porque entonces entendemos que Dios tiene el control de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hijos. Amén. Y Dios se encarga de todo. Así es. Gloria a Dios. Así es, así es. Miren, hay una cosa que sí es muy importante. No busquen versículos que no son para pedirle a Dios algo material. Él tiene versículos bien marcados en la Biblia. Aún ahorita solo mencionamos algunos, pero Mateo 18, 19, tómalo con fe. Tómalo con fe. Amén. De verdad, tómalo con fe. A mí me funcionó, te va a funcionar, pero es por el nivel de fe.
Lo que te quiero decir es que Dios sí le entristece y lo dice, porque dice pedís y pedís mal. O sea, cuando se trata de pedir de lo material, decís, busca, la palabra dice, busca, pedid Dios y se os dará, buscad y hallaréis. Permitime. Ese versículo no es para eso. Ese es para el Espíritu Santo. Pidan al Espíritu Santo y luego, como dijo usted, buscan el reino de Dios y su justicia primeramente y lo demás será añadido. Pero hay versículos que no nos debemos de confundir, porque de ahí es donde el Espíritu Santo nos corrige y nos dice, ¡hey! Estás pidiendo mal. Pedid mal. Pedid y pedís mal. No. O sea, primero el reino de Dios y su justicia. Y luego vendrán las añadiduras. Ama a Dios por lo que Él es y no por las añadiduras. De todas maneras te las va a dar. Él es papá y tú sos hijo. Tenés derechos, sos derechoso. Si, por ejemplo, mi hija me llama ahorita y me dice, mamá, préstame. Todavía no maneja, pero si me dice préstame el carro, le presto el carro. Pero sí me puedes decir, mira, me puedes prestar una bolsa. Claro, mi amor, llévate la que tú querrás. ¿Por qué? Porque es mi hija. Y yo, con la ¿qué dice la palabra si vosotros siendo malos? Sabes dar buenas dádivas cuando amas el Padre, que es el Dios soberano, el Rey de Reyes. Es que yo quiero que hoy tú levantes el ánimo. No es el día de tu muerte, es el día de tu salvación. Créele a Dios y esta palabra es para ti. El Señor te va a bendecir de todo modo. Una cosa más, me tengo que ir, pero con esto cierro. No te quites la provisión del Padre por andar de chismoso. Es cierto. Vosotros te quitas el mosto material y espiritual por no controlar la lengua y la boca. Y volvemos a Proverbios 18:21, porque la lengua es para vida y para muerte y vas a comer de sus frutos. Al Padre no le agrada eso. Cuanto más tú tengas la mente de Cristo, el carácter de Cristo y entiendas, es que podemos decir, tú me puedes decir, sí, es que me agraviaron. Pablo dice, ¿por qué no soportas la ofensa? ¿Ya? Cuanto más te acerques al carácter de Cristo, cuando más tú te compares a como Cristo fue, porque Él se hizo hombre, Dios se hizo hombre, entonces más el Padre ya no te ve a ti, ve a Cristo a través de ti. ¿Y cómo no saldrá el alfarero que hoy está construyendo tu vida, que te está formando para tu propio bien? ¿Cómo no saldrá él a tu encuentro? Y te dará paz espiritual y paz material y financiera. Llénate del Espíritu Santo, llénate de su poder, porque por supuesto que Dios te va a bendecir. Y déjame decirte que el Evangelio no es para pobres, sino para todos aquellos que buscan primero el reino de Dios y su justicia, y Él te dará la abundancia de todo lo que Él tiene. Así que gracias por habernos acompañado esta noche, que el Señor les bendiga grandemente y hasta el nuevo episodio. Adiós.